Y para el desdoble de este jueves, le agradecemos que nos acompañe aquí en el foro y le damos la bienvenida a su casa a la diputada local Ana Francis López Baigén, mejor conocida como Ana Francis Mor, que también será la próxima secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Diputada, buenas noches, ¿cómo estás? Te diría, ¡ay! Feliz. Qué bueno, qué bueno. Nosotros también estamos felices de que estés por acá. Y pues me gustaría platicar un poquito de lo que viene, ¿no? Lo primero que me gustaría preguntarte es cuáles serán las prioridades una vez que asumas la titularidad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pues creo que una de las prioridades que Clara ha dejado súper claro es el asunto de la territorialización. Okay. A mí no me gusta mucho el término de descentralización, te explico por qué. Porque es como asumir que el centro está en algún lado, es decir, que el centro o la verdad absoluta o lo que es cultura o lo que debe considerarse como cultura está en algún lado y entonces hay que repartirlo para los demás. En realidad lo que hay que repartir son los recursos, etcétera, y los accesos. Pero culturas en esta ciudad, levantas una piedra y te sale una expresión artística y cultural fantástica. Es riquísima esta ciudad en artes y cultura. Entonces, más bien de lo que se trata es de avanzar en el asunto de la territorialización. Es decir, que toda persona, la mitad de la gente en esta ciudad, en general se mueve alrededor de sus 5 kilómetros a la redonda. Entonces, ahí tiene que tener acceso a la cultura, tiene que poder disfrutar de sus derechos culturales. Si quiere hacer cultura, si quiere hacer una expresión artística, tiene que poder hacerlo cerca. Si quiere disfrutar, gozar, recrearse, etcétera, tiene que poder hacerlo. Si quiere expresar su propia cultura, su pertenencia a un determinado pueblo, a un determinado barrio, a una determinada comunidad, tiene que poder hacerlo. Entonces, pues nos toca territorializar un montón o seguir con la parte de territorialización para garantizar eso. Me gusta este abordaje de territorialización y no descentralización. Está bueno, está bueno. Parte como de descolonizarnos también en la concepción de lo que es arte y cultura, ¿no? Claro. Y para esta territorialización de la cultura, ¿cuáles serían los retos o los temas más apremiantes? Mira, esta ciudad tiene una buena estructura de participación ciudadana, pues, ¿no? Entonces, hay que trabajar con los compañeros. Yo creo que el principal reto tiene que ver con la articulación. Okay. Es decir, que la Secretaría de Cultura se pueda articular con las alcaldías y que a su vez se puedan articular con la cultura del gobierno federal y que a su vez ahora con esta impronta metropolitana que se está teniendo, pues articular justamente con la metrópoli, ¿no? Es la primera vez que hay este momento político en que se pueden generar todas estas articulaciones que las fuimos generando desde la campaña. O sea, cultura federal y cultura local trabajamos la campaña conjuntamente, las compañeras que la trabajamos, la fuimos trabajando juntas porque tiene todo que ver. Entonces, me parece que hay un muy buen principio para articular con lo federal fantástico y eso es fundamental. Y lo mismo con las alcaldías. En la campaña con cada una de las personas, alcaldes y alcaldesas de la transformación, hicimos un compromiso de una serie de puntos básicos de cultura. Pero digamos que sí estuve jorobe y jorobe con cómo le vas a hacer, bla, 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 ¿no? Y la verdad es que he desarrollado un buen oficio político como para poder hablar con todos los alcaldes y alcaldesas, que es lo que toca de forma institucional. Justo eso es lo que iba a preguntar, ¿de qué depende que se articulen o no los distintos niveles de gobierno? De la voluntad política, la verdad, de la voluntad política. Es decir, las alcaldías no tienen un presupuesto determinado de cultura, depende de la voluntad, depende del plan del alcalde o alcaldesa, no de la voluntad, sino del plan. Y tiene una lógica que no tenga, es decir, tiene esa lógica porque cada alcaldía tiene sus propias características y necesidades. Por eso está bien que quien preside la alcaldía decide esas cosas. Y tienen que tener un consejo, eso está en la ley, pues, ¿no? Y un consejo que no esté de adorno, sino que funcione. Entonces, pues, me parece que desde la Secretaría se puede trabajar mucho con las comunidades artísticas y culturales locales para que tengan una relación más directa, más transparente con las alcaldías que tienen un buen presupuesto. Y si además, o sea, te pongo un ejemplo, si vienen los 15 años y el pastel lo pagamos entre las alcaldías, la Secretaría de Cultura Local, la federal y la metrópoli, pues nos va a salir más barato el pastel a todo el mundo, claro, ¿no? Y se van a poder hacer más pasteles. Perdón por poner este ejemplo, no, pero bueno, es el que mejor se me ocurrió. Porque de pronto lo que pasa es que tú contratas una cosa, yo contrato la misma cosa y tú contratas la misma cosa y pues se nos triplica, ¿me explico? Entonces, ¿de qué depende la articulación? De la voluntad política y de una costumbre que me parece que se empezó a establecer en este sexenio que hoy termina. Es decir, la doctora Sheinbaum trabajó por gabinetes, es decir, por articulaciones, ¿me explico?
Ahora a mí me tocó trabajar como diputada y yo trabajé por articulaciones. No hubo una sola reforma de ley que no trabajara en conjunto con la parte del Ejecutivo que le iba a aplicar. Entonces, articular. O sea, territorializar y dos, articular. Ya vamos viendo cuáles van a ser los acentos Exacto. de la administración, pero también me gustaría preguntarte, ya hablamos de una territorialización, ya me salió, de la cultura en la Ciudad de México. ¿Qué otros enfoques consideras que tendrían que cambiarse? Digo, ha habido cambios importantes en los últimos años. Ahora, por ejemplo, la cultura en la Ciudad de México se aborda desde una perspectiva de derechos culturales, que pasó en la legislatura pasada, me parece, que se está implementando en esta legislatura. ¿Qué habría que cambiar en el enfoque de la cultura en la Ciudad de México? Aparte de la Más que cambiar, yo te diría continuar con la transformación. Creo que hubo un avance en la parte de los derechos laborales, pero tiene que haber un avance más importante. Es promesa de Clara y de Claudia en la campaña, pues, ¿no? Entonces, pues hay que seguir. Ahora, es importante decir que tiene que haber un avance en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, y también es importante comprender ese concepto, es decir, entender que quien dirige la película o quien la actúa o quien pasa el masking para amarrar el cable, todas esas personas son trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Entonces sí es importante porque luego de pronto muchos de los gremios artísticos no nos hemos concebido como trabajadores y trabajadoras, y es una de las trampas del neoliberalismo. Entonces, a partir de ese entendido, ha habido buenos avances, pero tiene que haber más. Y tenemos que trabajar otra vez, articular con la Secretaría del Trabajo, articular con la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Tienes razón, porque generalmente cuando se habla de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, se dice que son artistas. Y no, bueno, sí son artistas, pero también son trabajadores, están haciendo un trabajo. Somos trabajadores. Está padrísimo ser artista, pero es como esta imagen de soy artista, me estoy inspirando, estoy echándome mi cigarro. Sí, pero igual necesitas jubilación, necesitas acceso a hospitales, necesitas acceso a la vivienda, etcétera. Somos trabajadores y trabajadoras. Es una de las tantas trampas del neoliberalismo, o sea, el freelanceo de tú eres tu propio dueño de tu empresa, ¿no? Y la mitad de la población no tuvo derechos laborales, ¿no? Entonces tenemos que pensarle desde ahí y seguirle avanzando. ¿Y cómo apoyar a las y los trabajadores del arte y de la cultura? Bueno, primero hay que tener un diagnóstico preciso, sin duda. Luego, por otro lado, hay que trabajar muy de la mano de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Para ver que todos aquellos y aquellas que trabajan en la iniciativa privada, ¿no? Pues ver qué cosas... Son trabajos de pronto muy específicos, ¿no? Que duran una semana, pero pues a lo mejor esa semana tendría que estar cubierta por el IMSS, un esquema similar al que tienen las trabajadoras del hogar. ¿Me explico? Es decir, hay que trabajar con la iniciativa privada, que creo que hay muy buena relación en la Ciudad de México, con el empresariado y así, para ver cómo le hacemos. Hay rutas, ¿no? Y también recuerdo una frase que diste en uno de tus informes legislativos, que era del aceite de oliva, que era como trabajar ¿Sí? y sale una gotita, y ¿no? sale Entonces una gotita. hay ruta. Sí, Ayer, platicando con el jefe de gobierno, que va a ser el titular del ISSSTE en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, le pregunté desde su marco de enunciación cómo entiende a la seguridad social. En este caso me gustaría preguntarte cómo entiende Ana Francis, desde su marco de enunciación, a la cultura. Para mí, la cultura es un sistema exógeno que nos hace sobrevivir. Es decir, adentro tenemos el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera, el cerebro que te hacen vivir. Pero sin la cultura no sobrevives. La cultura hace que colectivamente inventemos una historia para que entonces nos podamos vestir. Y vestirnos nos hace bien porque entonces nos cubre de las inclemencias, etcétera. El ser humano por sí solo no sobrevive sin la cultura. La cultura hace que nos asociemos con las otras personas y nos llamemos chilangos, o nos llamemos mexicanos, o nos llamemos nahuas, o nos llamemos de alguna o de otra tribu urbana. La cultura hace que compartamos toda esta serie de valores en conjunto y digamos, nosotros somos así, esta ciudad es de izquierda, etcétera. Y entonces nos inventamos una serie de imaginarios, valores, etcétera, que nos hacen sobrevivir, porque si no es en conjunto, no sobrevivimos. Y la cultura nos sirve para transitar esa vida en conjunto, en comunidad, con un sentido. La cultura nos da sentido de vida. Ok, qué bonita definición, me gustó bastante. Diputada, algo que le quieras decir a lo mejor a la audiencia que esté viendo ahorita y que tenga dudas sobre la cultura, que a lo mejor quiera acercarse porque tiene incertidumbres, quejas. Pues decirles que va a ser una secretaría muy abierta y participativa. Les vamos a preguntar un montón de cosas. Les vamos a preguntar qué les gustaría traer al Zócalo, les vamos a preguntar qué museos les gustaría tener, vamos a preguntar qué exposiciones les gustaría tener, les vamos a preguntar
cómo han construido su memoria de la Ciudad de México, qué recuerdan de la Ciudad de México, cómo se construyó su colonia, su barrio, etcétera. Vamos a estar muy en contacto con la gente justo para construir y seguir construyendo el arte y la cultura de la ciudad. Excelente, pues te agradezco mucho por acompañarnos y micrófonos abiertos como siempre. Muchas gracias, para Raúl. ahora y para los meses y los años que vengan. Aquí vamos a estar dando mucha lata, mucho habrá que informar. Gracias. Por acá nos veremos, muchas gracias. Y bueno, yo le cuento que